Estamos en una situación muy difícil en nuestro país a partir del momento en el que el gobierno de Javier Milei decidió enviar un mega decreto poniendo en crisis múltiples artículos de la Constitución Nacional, y a esto hay que agregarle el hecho de que hay una ley denominada Ómnibus que fue enviada al Congreso de la Nación para su tratamiento. ¿Cuál es tu impresión respecto a esto? Mira, yo creo que en realidad estamos en un momento muy riesgoso, porque antes del envío de estas dos herramientas o de estos dos instrumentos, el gobierno de Milei decidió empujar deliberadamente a la sociedad argentina a la hiperinflación, de modo tal de crear un estado de ánimo, un escenario que después le permitiera dar estos dos pasos posteriores. El primero de ellos, efectivamente, el DNU, y el segundo, la denominada ley Ómnibus. El objetivo de Milei en realidad es instalar lo que se denomina un estado de excepción, apoyado en un estado policial. Es decir, crear condiciones de carácter económico-social propensas al caos, condiciones institucionales dirigidas a imponer normas que están por encima de la Constitución o al margen de la Constitución y de las leyes, y sostener ese estado de excepción en un estado policial. Como hoy es imposible, felizmente, en el mundo y en América Latina, llegar a romper el límite para instalar una dictadura en términos clásicos, sí por lo menos pretende avanzar hacia un estado policial que restrinja los derechos y las garantías del ciudadano. ¿Para qué? Bueno, para poder aplicar esta política económica. ¿En qué se apoya esta política económica? Bueno, en una fuerte caída en los ingresos de los argentinos. Esto ya está ocurriendo, provocada por la mega devaluación y la consecuencia y el consecuente aumento de precios en toda la cadena de producción, empezando por el combustible, etcétera, etcétera, que hace perder de la noche a la mañana valor a los salarios. En segundo lugar, empujar la privatización de los pocos activos públicos que quedan en manos del Estado Nacional, paradójicamente muchos de ellos superavitarios, como el caso de YPF o el caso de Aerolíneas Argentinas o el caso de ARSAT. Apropiarse de los recursos de los jubilados en un parangón de lo que fue la crisis del 2001. En vez de apropiarse de los ahorros o de los depósitos de los argentinos, en este caso se roban los ahorros de los jubilados. Aunque también se están apropiando de los ahorros de los argentinos que estaban depositados en plazos fijos en pesos, porque provocaron una caída abrupta de las tasas de interés, que va a significar que aquellos argentinos que están en plazos fijos en pesos van a cobrar tasas remunerativas del 9% contra una inflación mensual, por ejemplo, en el caso del mes de diciembre, que se calcula en el 30%. Así que va a haber también una merma enorme en los ahorros de los argentinos. No solamente van a caer salarios, no solamente van a caer o están cayendo los haberes jubilatorios, las prestaciones sociales, sino también los ahorros de los argentinos. Y el remate de todo esto, de este plan de negocios, digamos, disfrazado de ideología narcocapitalista, es la enajenación de los recursos naturales, muchos de los cuales hasta hace poco ni siquiera conocíamos, como el caso del litio teníamos detectados. Esta es la realidad que nos pone de cara a una franca violación de las normas constitucionales, a un intento de imponer o penalizar la protesta social para restringir la reacción de la sociedad, que es una reacción que se ha generalizado en todos los ámbitos, desde los trabajadores, naturalmente, que fueron los primeros afectados con la mega devaluación, pero pasa por vastísimos sectores de la industria. Hay una política deliberada de destrucción de la industria. En esto también hay un gran parecido con la política económica de Martínez de Oz durante la dictadura, que produjo un industricidio. Bueno, acá vamos en el mismo camino. Se le cierran todas las posibilidades a la industria nacional,
por un lado se le impone el 15% generalizado a las exportaciones industriales, que no existía. Por el otro lado se le aumenta para las importaciones el impuesto país, o sea, para importar van a tener un dólar más caro y para exportar el dólar va a ser más barato. Por el otro lado se elimina la ley de compra nacional, que en algunos sectores de la producción beneficiaba a las industrias nacionales. Y bueno, y por el otro lado se abre indiscriminadamente las importaciones. Su objetivo definitivamente es destruir a la industria nacional. Y también, por supuesto, a otro tipo de actividades, por ejemplo, la industria pesquera, a la que también se le imponen retenciones que no existían. Se abre y se desregula absolutamente el mercado en materia pesquera, incluso dejando de lado el principio de las 240 millas marinas. Bueno, qué sé yo. Sí. No hay ningún aspecto, ni del decreto de necesidad de urgencia, ni de la ley ómnibus, que no afecte a la sociedad argentina, en sus ingresos, en su patrimonio y en, naturalmente, su soberanía. Algunos constitucionalistas, yo diría que prácticamente todos, desde Sapsay, pasando por Gil Domínguez hasta Raúl Zaffaroni, que representan cada uno de ellos posiciones completamente distintas, en algunos casos contrapuestas desde el punto de vista de lo jurídico, desde el punto de vista ideológico, pero todos coinciden en que estamos frente a un avasallamiento de la Constitución argentina y a un intento por sumar todo el poder en manos del titular del Poder Ejecutivo. Y en el caso de Gil Domínguez, llegó a decir, llegó a plantear que, tal como lo establece el artículo 76 de la Constitución, los legisladores que aprueben estas normas enviadas por Milei al Congreso serán pasibles de lo que ese artículo establece, podrán ser calificados como infames traidores a la patria. ¿Vos coincidís? Sí, no solamente coincido, sino que es lo que ha provocado que no hayan enviado todavía formalmente el decreto de necesidad de urgencia del Congreso. Pero lo incluyeron. El Congreso no ha tomado conocimiento formal del decreto, sino formal. que ha sido publicado en el boletín oficial. Y es más, el decreto ni siquiera tenía fecha. Por eso ahora, en la ley ómnibus, ponen un artículo donde el Congreso estaría ratificando ese decreto. Porque ellos saben que si se tratara en el Congreso el decreto sería rechazado, yo te diría no por unanimidad naturalmente, porque bueno, algunos legisladores, los propios de La Libertad Avanza lo votarían y algunos del PRO, pero el resto del espectro político lo rechazaría, precisamente por esto que vos apuntás. Primero porque no hay ningún constitucionalista de la Argentina que haya salido a avalarlo, ninguno, de ningún matiz ideológico que sea. En segundo lugar, porque efectivamente quedarían por el artículo 29 incursos quienes voten a favor en el delito de traición a la patria. Y bueno, en muchos casos, como es el caso nuestro, no solamente por la forma, sino también por los contenidos del decreto de necesidad y urgencia, que tampoco hay que dejarlos de lado, porque los contenidos son los que afectan concretamente a todos y cada uno de los sectores de la sociedad argentina, desde los farmacéuticos, te reitero, pasando por la industria pesquera, pasando por las industrias culturales, bueno, en fin, por todos los espectros de la sociedad, la clase media, los inquilinos, los que son usuarios de prepaga. Pero entonces, ¿qué advirtió el gobierno? Que iba al fracaso con el decreto de necesidad de urgencia. Entonces, en la ley ómnibus, que en muchos aspectos incluso es peor en sus efectos que el decreto, incluyó un articulito que dice: ratificas el decreto número tal, el 70-2023, que en realidad todavía, te reitero, formalmente no está ingresado. Y tampoco constituyen, o no está constituida, la comisión de DNU, que es la que tiene que emitir dictámenes. Entonces ahora han mandado la ley ómnibus, y algunos sectores políticos que estaban manifiestamente en contra del decreto, pero por la formalidad, por la forma y no por el contenido,
empiezan a retroceder en chancletas y a tratar de justificar por qué van a acompañar sí la ley ómnibus, diciendo, bueno, pues ahora sí, porque vamos a poder discutir caso por caso o tema por tema. Y en realidad la ley ómnibus remata con lo mismo que el decreto de necesidad de urgencia, que es transferirle a Milei por 2 años, prorrogables por otros 2 años por el propio Milei, la suma del poder público y todas las facultades legislativas. A ver, en el Congreso la batalla tiene que tener una conclusión, que es que juntemos las manos necesarias para rechazar la ley y el decreto, o el decreto y la ley, en el orden que vos quieras. Sí. Y son 129 manos. Nosotros tenemos 103. Si le querés agregar las de la izquierda, automáticamente serían 108. Nos están faltando 21 manos. Esa es la batalla en la Cámara de Diputados para rechazar la ley. En la justicia, y que también la batalla se está dando con la presentación de recursos de amparo, cautelares, bueno, la presentación que acaba de hacer el gobernador de La Rioja de plantear el conflicto federal o por la competencia originaria de la Corte, en tanto entiende que el decreto afecta al régimen federal. Ya sabes cuál fue la respuesta. Claro, y eso, sí, eso justamente quería hacerte una pregunta con respecto a eso. Claro. ¿Qué tipo de señal interpretás que significa esta resolución de la Corte de postergar para después de la feria el tratamiento de ese planteo que hace La Rioja a través de Zaffaroni y otro abogado? Bueno, pero déjame terminar el concepto. Perdón. Te decía que la batalla hay que librarla en el Parlamento, en la justicia y en la calle. En la calle, ¿por qué? Porque es el lugar donde se definen las otras dos batallas. En tanto se movilice la sociedad en defensa de sus propios intereses, la justicia y más el Parlamento van a tener que atender esa demanda, esa presión de la sociedad. Ahora, en el caso concreto que vos me preguntás de la Corte, yo creo que la Corte lo que ha dicho es lo que dijo Kissinger en su momento al gobierno militar: lo que tengan que hacer, háganlo rápido. Entonces la Corte le está diciendo de alguna manera al gobierno de Milei, bueno, utilicen este tiempo en hacer las cosas que quieren hacer a través del DNU. Y por el otro lado, de alguna forma, está planteando, bueno, nosotros en su momento sí vamos a entrar a examinar las consecuencias. Ahora, lo que está claro, tanto de parte del gobierno como de la Corte, es que acá no mediaba ninguna necesidad ni ninguna urgencia. El gobierno, porque no envió finalmente el decreto formalmente al Congreso y lo quiere ratificar por una ley, porque sabe que se lo rechaza. Y además porque, bueno, no hay forma de justificar, por ejemplo, la necesidad y la urgencia, que significaría que los clubes de fútbol, por ejemplo, se transformen en sociedades anónimas. ¿Cuál es la urgencia para que eso ocurra, más allá del compromiso en los negocios con Macri? O la urgencia de eliminar la ley de góndolas, o la urgencia de que los jueces tengan que usar toga negra. Digo, aunque parezca mentira, estamos incurriendo hasta en esa ridiculez. Y la Corte, lo que está demostrando es que para la Corte no hay una emergencia respecto a la Constitución y la democracia. Porque si hubiera una emergencia para la Corte, tendría que ser esa, que la hay. La única emergencia que hay acá es la que está corriendo la democracia y la Constitución. Y la Corte mira para otro lado. Dice, no, estamos de vacaciones. Claro, pero entonces, ¿cómo se puede salir de esta encerrona? Porque el decreto de necesidad y urgencia entró en vigencia el día de hoy, y hay una doctrina jurídica que por supuesto es muy conocida, que tiene que ver, que se refiere a los derechos adquiridos. Entonces, durante el lapso en el que esto esperemos que de las 30 presentaciones o 40 que hay de amparos en distintos lugares y distintos fueros en el país, algún juez, alguno se le anime al poder, se le anime a la propia Corte y dicte, o mejor dicho, haga lugar al amparo con la cautelar incluida, que sí paralizaría los efectos del decreto. Si en cualquiera de esos juzgados se concede una cautelar para tratar el tema de fondo,
no importa lo que haya dicho la Corte. El decreto perdería sus efectos. Por el otro lado, bueno, en la Cámara de Diputados estamos exigiendo, ya lo hicimos por nota, la inmediata constitución de la comisión de DNU. Se constituye y aunque no tengamos mayoría que dictamine, como establece la ley, en el plazo de 10 días, y bueno, llevar al recinto los dictámenes y votarlos. Y en la calle movilizarse como se están movilizando todos los sectores. Hoy lo hicieron los farmacéuticos, hoy hubo también movilizaciones de inquilinos, de jubilados. La semana que viene vamos a tener que recibir en el Congreso infinidad de delegaciones de diversísimos sectores de la sociedad argentina, muchos de ellos incluso con intereses contrapuestos, pero que tienen un interés común, que es salvar su actividad productiva o su actividad laboral. Y bueno, y después el plan de lucha de la CGT, que tiene que ser acompañado por toda la sociedad, ¿no? Estamos ante un panorama que es difícil pensar, dejando de lado lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar que produjo el genocidio terrible que todos conocemos, pero desde el punto de vista económico, social, etcétera, nunca parecería, no sé cuál es tu registro, pero parecería que nunca estuvimos en una situación de peligro tan grave como el que está aconteciendo ahora. Sí, no, eso es cierto. Nunca los grupos dominantes, que fueron cambiando su característica a lo largo de la historia, desde los principios del siglo XX eran los grupos ganaderos, después pasaron a ser los grupos financieros, en fin. Nunca los grupos dominantes, que hoy son sobre todo aquellos que extranjerizan las economías porque vienen de los fondos de inversión, que son los que representa Milei, han estado tan cerca, con la complicidad de lo que se denomina el Círculo Rojo de la Argentina, de producir un cambio en la estructura social e institucional del país. Nunca. Se están relamiendo, se les está cayendo la baba. Nunca estuvieron tan cerca de destruir todos los derechos de los argentinos, todas las defensas de los argentinos. Hoy le comentaba a una compañera, por ejemplo, la eliminación del INTI. Te dicen, no, bueno, el INTI, estamos hablando del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿verdad? Sí. Te dicen, no, bueno, ¿qué hacen en el INTI? Es un grupo de vagos que están ahí. El INTI tiene un valor extraordinario en la defensa de la salud y de la sanidad de los argentinos y la seguridad de los argentinos. Por ejemplo, es el que verifica si las instalaciones de cables de las empresas eléctricas o telefónicas son las adecuadas, y te verifica si hasta el componente de los materiales de los chupetes de los bebés, del bebé que vos le das el chupete, no contienen elementos cancerígenos o tóxicos. Mirá vos hasta dónde tiene un papel el INTI en el cuidado de la salud y de la sanidad de los argentinos. Bueno, el INTI lo quieren cerrar. Entonces digo, estamos frente a una situación muy grave. Los argentinos no nos damos cuenta de que estamos frente a una situación tan grave. Nos están llevando a la disolución nacional. Sí. Hay algo que se repite y lamentablemente uno le escucha esto que voy a decir en boca de comunicadores, de dirigentes incluso, que pertenecen a un espacio político que podemos llamar nacional y popular, que coinciden con la justificación, pretexto, excusa que el presidente Milei da para cuando responde ante las preguntas de por qué este decreto de necesidad de urgencia, por qué esta ley ómnibus. Dice que es porque se ha recibido la peor herencia, este gobierno recibió la peor herencia en toda la historia de la República Argentina. Y más allá de las críticas que muchos podemos tener respecto de algunas cosas hechas o no hechas, o no tan bien hechas, o incluso hasta mal hechas por el gobierno de Alberto Fernández, es difícil aceptar esto. Pero bueno,
Esto es lo que dice el Mirá, gobierno. la peor herencia de la historia de Argentina, si se trata de hablar de eso, podemos hacer un desarrollo histórico, pero no voy a ir al fondo de la historia. La peor herencia en términos modernos la recibió el gobierno de Alfonsín en el 83, después de la dictadura militar, porque recibió un país sin juridicidad, un país excluido del mundo precisamente porque era una dictadura sangrienta, estábamos excluidos del mundo civilizado, un país donde la muerte la decidían pocas personas encerradas en una habitación, donde hubo miles y miles de exiliados, gente tirada de aviones, pero además industricidio, un industricidio que cerró industrias en el noroeste y en el noreste de la Argentina y provocó grandes migraciones internas que crearon lo que hoy llamamos los grandes asentamientos de Gran Buenos Aires, al punto tal de que cuando asumió Alfonsín tuvo que crear inmediatamente el Plan Alimentario Nacional porque la gente no podía comer en esos asentamientos, había hambre, y también la recibió Néstor y Cristina, sobre todo Néstor, que fue el primero que le tocó en ese turno, también recibió la peor herencia. Cuando asume Alfonsín, la inflación había llegado en el gobierno militar al 500% anual, se habían cerrado infinidad de bancos, por eso la famosa bancos y financieras, la famosa película La Plata Dulce. Sí, sí. Toda esa herencia está ocultada, como lo estuvo o lo está la herencia que recibió Kirchner en el 2003. Pero además, Milei miente sistemáticamente, dice, no, yo recibí un país sin plata. No, viejo, vos recibiste un país donde sobra deuda, no es que falta plata. Y esa deuda se tomó durante el gobierno que vos ahora avalás y de alguna manera incorporás a tu propio gobierno a través de Caputo y Sturzenegger. Lo que no se dice aquí, que el problema de la deuda en términos de deuda pública, sobre todo deuda externa en moneda extranjera, es el corazón de la crisis argentina. Somos el país más endeudado del planeta, gracias al gobierno de Macri, que ahora le prestó los mismos funcionarios que nos endeudaron a Milei. Pero Milei nunca te habla del problema de la deuda. Te habla del déficit fiscal, bla, 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 pero del problema de la deuda no te habla jamás. Y ese es el problema de la Argentina. Y ahora nos van a meter otra vez en ese problema, agravándolo mucho más. Ya nos están metiendo, sin lugar a dudas. Caputo se encamina a endeudar otra vez a la Argentina en miles y miles de millones de dólares.